Hola a todos, mi nombre es Mauricio Porras y bienvenidos a mi Moxie con respecto al tema competencias culturales y lingüísticas. Comencemos. Voy a contar una historia de cómo fue que yo personalmente viví una competencia intercultural y lingüística. Pero primero que todo, antes de empezar, me gustaría definir qué es esto. La definición de las competencias interculturales y lingüísticas puede llegar a ser una definición muy técnica. La voy a dejar por aquí. Pero en pocas palabras, la definición sería la capacidad que tenemos cada persona, cada uno de nosotros, para relacionarnos, hablar, trabajar, etcétera, con personas de otras culturas, nacionalidades que hablan otros idiomas. Y de hecho, nunca se has preguntado cómo puedo llegar a trabajar mejor con personas de otras culturas o cómo me puedo llegar a relacionar con estas mismas. Para arrancar, quiero contar una historia. Mi historia sería de cómo fue que viví en Alemania durante un año, conociendo personas de diferentes culturas, nacionalidades, que hablan muchos idiomas y una gran variedad de personas. Primero, yo fui de 2019, el año pasado, del 22 de febrero del 2019 hasta el 18 de enero de este año, un estudiante de intercambio. Durante este año conviví con una familia diferente, con un colegio diferente, con personas de muchas nacionalidades, no solamente alemanas. ¿Y por qué? Les voy a explicar. Fui con intercambio estudiantil con una compañía llamada AFS. Esta compañía es mundialmente reconocida por hacer intercambios estudiantiles, tanto de, qué sé yo, de Costa Rica hacia Estados Unidos, o de Costa Rica hacia España, Costa Rica y Francia, Costa Rica y Alemania, o incluso personas de otras nacionalidades a nuestro país. Y así se va dando. O sea, una persona de Japón podría ir fácilmente a Rusia si sí lo quisiera con esta organización. En este viaje llegué a convivir con 3 familias. La primera familia fue una familia temporal y la cual, debo decir, no logramos relacionarnos muy bien debido a problemas como de que yo no hablaba alemán, solamente me fui conociendo el idioma inglés y el español. Y pues esas personas, estos señores, no conocían, no podían hablar inglés ni español. Entonces al principio sí hubieron problemas en el sentido de que no nos podíamos comunicar bien, entonces habían como roces en ese sentido. Y ahí fue cuando descubrí mi primer choque cultural. El hecho de que no podía comunicarme y me trataban de explicar cosas acerca de la cultura y yo no entendía, me frustraba mucho. Pero igual fue parte de mi motivación para seguir aprendiendo el idioma, el cual ya puedo hablar con fluidez. Al estar con esa familia me di cuenta de mi primera falta de competencia intercultural y lingüística, dado por el hecho que entre ambos lados no nos podríamos comunicar ni ponernos de acuerdo para nada. Solamente estuve por un mes, dado el hecho de que fue una familia temporal, porque mi familia anfitriona verdadera, llamémosla así, pues por un momento no me podía mantener, no me podía tener. Después de ese mes ya me pasé de casa, me fui con la primera, ya con mi verdadera familia. Con esta familia sí llegué a convivir, a tener una muy buena convivencia, sí llegamos a tener buenas competencias interculturales y lingüísticas de muchas formas. Ellos me enseñaron mucho alemán y ellos aprendieron palabras en español. También debo decir que esta familia ya tenía mucha experiencia en este sentido, porque yo era el 7º estudiante de intercambio que ellos tienen. Lo más divertido es que los otros estudiantes de intercambio también eran de Latinoamérica, entonces ya conocían mucho de la cultura latina, en general latinoamericana, porque habían tenido estudiantes de tanto de Venezuela como de Argentina, de México, de Colombia, de Honduras y así. Habían tenido muchos estudiantes de muchas partes, entonces conocían ya muchas partes de Latinoamérica y conocían más la cultura latinoamericana. Y de esa forma yo pude aprender más de la cultura alemana, porque ellos me enseñaban las comparaciones, las diferencias y cosas así, lo bueno y lo malo de cada cosa. Entonces aprendí muchísimo en ese tiempo y aprendí a desarrollarme de una manera increíble con personas de otras culturas, a entender ese punto medio del cual todos nos tenemos que llegar a juntar para poder entendernos bien. Con esta familia viví la mitad de mi intercambio. ¿Y por qué fue que viví la mitad del intercambio y no el año completo? Eso fue por el hecho de que habían problemas intrafamiliares. Mi hermana anfitriona, pues, como dije, una familia, mi hermana anfitriona pues está teniendo muchos problemas de rebeldía, tiene 14 años y pues está teniendo muchos problemas de ese sentido. Entonces la familia no podía cuidarme más y la verdad yo tampoco quería obligarlos a tenerme y tener que cuidar de mí. Entonces decidí pasarme. Ya con la tercera familia, pues llegué a tener una relación, diría yo, más fuerte con la segunda familia. Es interesante porque a pesar de que ellos solo haber tenido un estudiante de intercambio, un muchacho que era de Nueva Zelanda, completamente diferente a la cultura latina, nos llevamos súper bien. E igual para ese punto, cuando los llegué a conocer, ya conocía bien el idioma alemán. Esta familia, como le digo, a pesar de no tener tanta experiencia con personas extranjeras, tiene una alta competencia intercultural y lingüística. Ellos sabían comportarse súper bien conmigo, tenían mucha paciencia y de igual manera yo ya conocía bien la cultura alemana, por ende sabía cómo comportarme con ellos, cómo pedir disculpas o cómo pedir permiso para las cosas.
qué hacer en la casa, porque tenía que hacer quehaceres de hogar, o sea, como cortar el césped del patio, lavar los platos o cosas así. Yo hacía mis tareas y todo iba muy bien, o sea, todos teníamos una muy linda relación. Hasta el día de hoy yo les sigo hablando a esa familia, yo los sigo considerando como una gran parte de mi vida, porque ellos son gente muy linda que me enseñaron mucho. Me enseñaron muchas cosas del arte, de la música, de la política incluso, lo cual se relaciona mucho con mi carrera, la cual estoy estudiando, la cual sería Relaciones Internacionales. Durante el transcurso del año, AFS, esta organización, hizo 3 campamentos. Habían personas de Japón, China, Hong Kong, Tailandia, Finlandia, había gente de Polonia, habían personas de Francia, había personas de Italia, de España, de Argentina, de Estados Unidos, Canadá, de verdad todo el mundo. Era algo increíble, era algo muy lindo, la verdad. Y durante este campamento nos llegábamos a conocer más, hacíamos actividades, nos hablábamos, nos reíamos y nos hablábamos de las diferencias de los de diferentes países, de cómo incluso personas en Japón, para ellos que es interesante que los latinos nos demos un saludo con besos, porque para ellos eso no se hace. Para ellos lo formal y lo normal es que se saluden haciendo una reverencia, una pequeña reverencia. También debo decir que llegué a ser muy buenos amigos y esas personas me enseñaron mucho, me enseñaron muchas cosas de diferentes países y cómo tenemos que llegar todos a un punto medio para poder de verdad entendernos. Es algo increíble. También durante este transcurso de intercambio estudiantil tuve que ir a un colegio. Estuve en un colegio alemán durante los 6 meses y después en otro colegio alemán durante los otros 6 meses. En el primer colegio alemán llegué a hacer muy buenas amistades. No conocían Costa Rica, pero no porque fueran ignorantes de ningún tipo, sino porque a ellos no se les enseña eso. Ellos estudian más lo que es la historia de Europa, cómo Europa llegó a ser Europa, la división de los estados, de cómo Alemania llegó a unificarse como Alemania, la historia de las segundas guerras, de la Guerra Fría y todo ese tipo de cosas. Estos amigos que hice en el colegio, pues la verdad, hasta el día de hoy, como les digo, sigo hablando con ellos. Me enseñaron mucho lo que es la convivencia después del colegio, como ir a comer, ir al parque, a hablar. También algo importante son las festividades. O sea, en Alemania tiene muchísimas festividades, las cuales son increíbles. Otro punto muy importante del cual quiero hablar es el tema de la comida. ¿Y por qué quiero enfatizar en la comida? Porque para mí, siento yo que una comida representa, en un platillo uno puede ver reflejada una cultura. Uno puede ver las costumbres, uno puede ver la forma en la que se hace, en la que se cocina, pues si se hace con amor. Y debo decir que apenas llegué a Alemania me di cuenta que eso iba a ser un buen viaje. Espero que este video haya sido entretenido y que hayan podido aprender un poco más de la cultura alemana, tal vez quitarse un poco de ese tipo de estereotipos que hay acerca de los alemanes. Y debo decir que para mí hablar de mi experiencia en Alemania es muy, muy gratificante. Muchas gracias.